Bueno, eh, bienvenidos, gracias por sumarse. Ahí seguramente a medida que se vayan sumando nuevos colegas los vamos a ir admitiendo. Em, pero bueno, es para una bienvenida cortita. Fer, ya te dejo a vos. Estamos dando inicio al tercer encuentro del grupo de trabajo de calidad, procesos de innovación. Hoy vamos a estar trabajando la temática acerca de innovación abierta. Y antes tenemos algunos pequeñísimos anuncios parroquiales, así que vamos a arrancar por eso. Fer, Gracias. ¿Se escucha ahí? Ahí está. sí. Bueno, nada, primero, antes que nada, bueno, muchas gracias Juan Pablo y Adrián por sumarse a la actividad. Tenemos dos avisos. Uno que, digamos, mañana arranca el programa de introducción a la industria de oil and gas, así que es el, digamos, último día de inscripción para los socios. No se pierdan la oportunidad para que si necesitan capacitar a alguien en materia de introducción al sector, es el momento para hacerlo. Ahí les dejamos el correo que es gapoil.com.ar. Así que, bueno, nada, no dejen de inscribirse o de consultar, que van a estar seguramente Vanessa, Eva, respondiendo las consultas. Y por el otro lado, tenemos una invitación también que se está organizando con la Secretaría de Minería al Foro de Calidad para Proveedores de la Industria Minera e Hidrocarburífera. En ese foro, que es el 8 de julio, se van a hacer dos talleres también sobre normas y certificaciones de calidad para proveedores y otro sobre innovación tecnológica y asistencias técnicas. Así que bueno, nos parecía también importante que por lo menos tengan la invitación y puedan inscribirse a quienes lo deseen. Así que cualquier consulta o comentario, estamos a disposición para ayudarlos también. Así que dejo de compartir y le dejamos la palabra a Juan Pablo. No sé si alguien tiene alguna consulta, pero bueno, le dejamos a Juan Pablo y a Adrián para que iniciemos el encuentro. Muchas gracias. Excelente. Ahí consulta por los eventos, es el momento también. Y tenemos un disparador para hacerlo tipo precalentamiento, un warm-up de la actividad. Estuvieron la semana pasada en unas Innovation Talks algunas de las empresas del GAP y la idea es, aprovechando los primeros minutos, conversar sobre qué les quedó de esas charlas de innovación en relación a estos talleres que obviamente, digamos, tienen como centro la innovación. Es un buen espacio como para compartir qué les quedó flotando, qué ideas nuevas trajeron, qué experiencias interesantes vieron. ¿Quién se anima a desmutearse y a iniciar? Si no se animan, yo sé que hubo dos personas ahí que estuvieron participando Hacemos la gran y que Leo de y hecho, con el dedo le decimos vos. no sé si Simoni, Luis están por ahí, pero entiendo hasta que fueron con iniciativas y todo. No, dejaron la cámara apagada y se fueron. Están desayunando, alguna otra cosa. No, lo ¿Alguien más interesante, participó? sí, lo Perdón. interesante fue digamos, se presentaron, fue el primer Innovation Talks, que fue una, digamos, una actividad que se hizo dentro del marco del Midstream and Day Gas, organizado por el Cono Journal, con la agencia Trocero también, que es una consultora, y lo que se hizo fue básicamente trabajar, eran charlas muy cortitas de operadoras con los proveedores. Entonces, eso fue lo interesante porque se hacía como un pimponeo de pregunta-respuesta sobre temas de innovación, pero que los proveedores, digamos, las empresas pymes proveedoras podían también hacer ese enlace y ese trabajo de vinculación con las operadoras, YPF, Pluspetrol, Pampa. Bueno, la verdad es que fue muy interesante eso, de poder encontrar ese espacio de charla entre digamos, lo que eran las empresas grandes de gas con aquellos proveedores que podían generar distintos tipos de trabajo, alianza, desafío o pedido puntual, que bueno, era un poquito esa, en materia de innovación, era muy interesante poder empezar a tener esta primera charla. Hay una segunda charla que va a ser también para el mes de agosto,
y ahí vamos a intentar también llevar proyectos de GAP, así que por eso era un poco también interesante que puedan contar qué actividades tienen en innovación, un poco a partir de la pregunta de Juan para soltar, pero digo, es muy interesante que podamos tener esos espacios para empezar a contar también desde las empresas GAP qué es lo que están haciendo en materia de innovación con otros, ¿no? Así que bueno, un poquito de eso. Ahí está Mónica, que la vemos también en video. Pero bueno, era eso. No, podemos retomar después que Sí, Mónica está en el auto y Luis Fernando dice que está en modo escucha, estoy. así que Los está estuve complicada la escuchando jornada. desde que. A ver. Los estuve escuchando desde que empezaron, pero no tenía el control como para poner el audio, pero los venía escuchando. Em, a ver, participamos ahí colaborando un poquito con Fer. Sí, estuvo bueno porque habló gente de CAPEX, de YPF, en qué venían innovando en todo lo. Yo presté mucha atención en lo que era monitoreo. Hablaron del BIM también, que YPF está ahora como incorporando, eh, o sea, el BIM es como una especie de building. Bueno, es un modelo donde están todos digamos, el edificio, o sea, las instalaciones, y la idea es qué documentación requiere digamos, esa instalación a nivel digitalización, y están trabajando en eso. Entonces, bueno, es lo que entendí, digamos. Después bueno, se prestó para dar una presentación de proyectos que ahí nos anotamos también para ver en qué están innovando las empresas. Y, y bueno, en ese camino estamos. Así que Excelente, excelente. Em, Ahí presten atención porque vamos a recorrer en la jornada de hoy. Adrián va a mostrar diversos formatos de innovación colaborativa. Hay varios más. En muchas ocasiones, estos formatos de diálogo desde las operadoras a las empresas o de las corporaciones a las startups y de las startups o las pymes a las empresas son espacios donde de un lado o del otro se explicitan condiciones para innovar en conjunto, por lo cual son súper interesantes. En este caso, porque mencionaron a Trocero, es Sabina la que coordinaba la actividad. Genia. Sí, Eh, sí, saben. va, aprovechen esos espacios porque siempre están muy buenos y hay realmente pocas ocasiones, entre comillas, en la vida real para tener una audiencia de referentes de operadoras para contar por dónde voy con mi empresa innovando y a la inversa, digamos, donde las operadoras te cuentan y te abren las puertas y te dicen yo voy por acá, me interesa esto, me interesa lo otro. Entonces, la verdad que esos espacios hay que aprovecharlo al máximo. Anótense en el de agosto es. Y El si 13 de agosto, sí, le vamos a mandar invitación antes, pero seguramente vamos a trabajar también previo, porque esta vez sí lo estamos organizando también con Sabina para poder tener un espacio propio y llevar a nuestras empresas que cuenten también alguna experiencia. Así que bueno, vamos a ver cómo sale, pero sí, se está armando ahora el programa. excelente. Ahí si les parece, después obviamente cualquier cosa que les surja en relación a las Innovation Talks o a los eventos que mencionaba Fernanda al inicio, durante la jornada lo retomamos. Pero si les parece, vamos al centro de la jornada de hoy que tenemos mucho trabajo porque vamos a presentar en la jornada de hoy lo que tocan, que son los dispositivos, los principales dispositivos de innovación abierta. Así que le doy paso a Adrián para empezar a hacer doble clic sobre ellos. Buenísimo, gracias Juan, gracias Fernanda y Ana. Voy a compartir una presentación para... Ahí la vemos, ¿eh? Ahí se ve bien, ¿no? Sí, Bueno, No en fenómeno. modo pantalla completa, Adrián, ¿eh? sí. ¿No está en modo, sí? ¿No se ve en No, modo pantalla Ahí ahora sí, está, completa? ahora ahora sí. sí. Listo. Llega tarde, Juan, porque estás lejos, entonces es lento. Bueno.
Eh, como decía Juan, hoy vamos a compartir con ustedes eh, el tema marco es la innovación abierta, pero vamos a compartir con ustedes una cantidad de casos de casos locales, como para poder eh, entrarle a la metodología y a los procesos de innovación abierta desde la práctica, no solo desde la teoría. Igualmente vamos a arrancar con una serie de slides que nos permiten entender un poco el abordaje y luego a partir de eso nos metemos directamente en los casos. Bueno, a ver, el el término de innovación abierta, si bien la innovación abierta se hace mucho tiempo y ha sufrido distintas formas de denominarla, finalmente el término que se terminó utilizando fue innovación abierta. Hay otros modelos, antes se hablaba de vinculación, eh, de innovación distribuida, bueno, distintas formas, pero finalmente en todos los casos estamos hablando de algo parecido. Eh, y quien la nominó fue un autor norteamericano, Henry Chesbrook, allá por el año 2002-2003, a partir de una publicación que hace después de indagar cómo están innovando, sobre todo el mundo corporativo de empresas norteamericanas, y lo que este autor planteaba en su definición de innovación abierta, una definición que después fue sufriendo también algunas modificaciones, es que se trata de una metodología, una forma de innovación donde la empresa se abre a flujos de conocimiento de afuera hacia adentro o de adentro hacia afuera para poder acelerar la innovación interna. Hasta ese momento, en realidad hasta antes de ese momento, pero desde la Segunda Guerra Mundial, finales de la Segunda Guerra Mundial, hasta más o menos comienzos de este siglo, el modelo dominante desde el punto de vista corporativo de innovación era un modelo donde tenían sus departamentos de I+D internos, eran muy celosos de los proyectos que hacían y podían integrar buena parte de esos procesos internamente para sacar nuevos productos y servicios. A medida que la digitalización acelera fuertemente los procesos de intercambio de conocimiento, a medida que la velocidad de salida de nuevos productos o los ciclos de vida de productos y servicios se va acelerando y la caducidad también se va acelerando, los procesos de innovación empiezan a tener una presión mayor para poder sacar nuevos productos o adaptar los productos de acuerdo a las diferentes demandas de mercado cada vez más exigentes y sobre todo cada vez más veloces. En función de eso, el conocimiento interno, que es la materia prima fundamental de cualquier proceso de innovación, no era suficiente. Algunas empresas empezaron a trabajar con agentes externos, en algunos casos con centros de investigación de universidades, en otros casos con proveedores, con clientes, en fin, con distintos actores de la cadena. Y a partir de los años 2000, cuando empiezan a crecer fuertemente eh, los programas, los procesos de desarrollo de startups, de emprendimientos que llevaban en su corazón nuevas innovaciones, también empiezan estos procesos de vinculación, estos procesos de articulación con startups, porque las empresas más grandes se dieron cuenta que eh, lo que antes era algo inamovible, de un día para el otro se estaba moviendo, y es que una startup pequeñita, dirigida por gente a veces inexperta y con poca experiencia corporativa, podía de la noche a la mañana morderle buena parte del mercado, desplazarla, como ha sido el caso de
las hoy conocidas empresas de software. Acá vemos a la izquierda un gráfico típico de innovación cerrada y a la derecha un gráfico típico de innovación abierta. Los procesos de innovación se caracterizan por un embudo donde tenemos muchas ideas, seleccionamos algunas de esas ideas, armamos un portfolio de ideas para poder implementar. No podemos implementar todas las ideas que aparecen o todas las demandas que nos presionan. De esas ideas que han sido seleccionadas, algunas se desarrollan, y dentro de esos desarrollos algunos tienen éxito y otros no. Por eso tienen una forma de embudo. En el caso de las innovaciones cerradas, ese embudo se hace o se produce casi enteramente por dentro de la empresa. Y en el caso de la innovación abierta, ese embudo que se mantiene porque se sigue requiriendo una gran cantidad de ideas para poder llegar a un puñado de desarrollos, de productos, servicios o modificaciones a nivel organizacional, están nutridas no solamente por el conocimiento interno, sino están nutridas por conocimientos que vienen de fuentes externas. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de la innovación abierta, si bien la más conocida y la más utilizada en muchos casos es la innovación donde empresas buscan fuentes de conocimiento externas, también hay otra modalidad que es aquella donde las empresas, luego de haber generado algunos desarrollos, muchos de los cuales pueden no haber llegado al mercado por distintos motivos, pero sobre los cuales se invirtió tiempo, recursos, inclusive en algunos casos gastos de patentamiento o de protección intelectual, buscan o tienen la posibilidad de rentabilizar esos activos internos que están inútiles adentro de la empresa, buscando alianzas externas que les permitan comercializarlo, venderlo como licencia, es decir, poder rentabilizar todo ese esfuerzo que no se llevó hasta el mercado por distintos motivos, porque la empresa decidió darle prioridad a otros desarrollos, porque no tenía espalda financiera como para lanzar el producto al mercado, porque considera que falta desarrollo para poder lanzarlo y no tiene fondeo para hacerlo. Bueno, por distintos motivos, en vez de dejarlo ahí en el arcón de los recuerdos, lo monetiza a través de una alianza que o aporta financiamiento, o aporta canales comerciales, o aporta lo que le falta de desarrollo. Entonces, dentro de la innovación abierta, que es un proceso de cambio donde el conocimiento interno se nutre del conocimiento externo, los flujos de ese conocimiento pueden ser tanto de afuera hacia adentro como de adentro hacia afuera. En el caso de que sean de afuera hacia adentro, es decir, de que el conocimiento de la empresa se complementa con conocimientos de actores externos, por un lado, estos actores externos, como dije antes, pueden ser variados. Pueden ser startups, pueden ser centros de investigación, pueden ser universidades, pueden ser proveedores, clientes, competidores con los cuales se coopera. Hoy día eso es bastante común, si uno lo ve, por ejemplo, en procesos complejos, como puede ser la industria automotriz o la industria del hardware o de la electrónica de consumo. Se sabe que esos aparatos se integran con proveedores que muchas veces son proveedores y al mismo tiempo competidores. Te doy la batería, pero al mismo tiempo te proveo de la batería, pero al mismo tiempo yo uso la batería para competirte con mi auto. Entonces, eso es bastante común también. Y se debe a que cada vez el conocimiento se genera más rápido, se implementa más rápido, y por lo tanto es muy difícil que todos puedan integrar todas las partes, entonces se generan estas redes, estas alianzas. Además de vincularse con actores externos, se desarrollan metodologías para poder facilitar esos procesos de vinculación.
Algunas de esas metodologías, algunas las vamos a ver ahora, otras más adelante, son, por ejemplo, los hackatones. Los hackatones provienen del mundo del software, que son encuentros de una o dos jornadas muy intensas donde grupos de desarrolladores, y así nació, se proponen a través de un desafío desarrollar algún tipo de programa. Y eso se fue multiplicando y se fue llevando hacia otras industrias, y hoy día tenemos hackatones, ideatones, que son, o sea, trabajan en el mismo formato, que es juntar gente que tiene, digamos, capacidad para poder desarrollar ideas durante una jornada o dos jornadas intensas a través de uno o más desafíos. ¿Qué permiten estos hackatones? Bueno, permiten quedarse con un stock de nuevas ideas, algunas de las cuales se llevarán adelante y otras quedarán en el camino. Concursos y desafíos, que también es una forma de hacerse de nuevas ideas. Muchas empresas hacen concursos de ideas, hacen concursos de startups, de emprendimientos. En algunos casos es por posicionamiento, por marketing, pero cada vez más esos concursos lo que buscan es acercar nuevas ideas a el negocio que está llevando adelante la empresa, y a partir de esas ideas generar distintos tipos de vinculaciones con quienes las llevan adelante. A veces esas vinculaciones son más laxas, o sea, de proveedor a cliente. A veces esas vinculaciones son más íntimas, es decir, eh, generando por parte de la empresa más grande o la empresa interesada, participando, invirtiendo en el desarrollo de la startup o del grupo que lleva, que tiene esa idea, digamos, y que está todavía en etapa de desarrollo. En algunos casos las empresas institucionalizan ese proceso, en vez de hacer un concurso cada tanto, tienen sus propias incubadoras y aceleradoras, que les permite hacer un seguimiento más del día a día de los proyectos que van seleccionando, y alinearlos con el core, alinearlos con el centro, digamos, del negocio, y poder, a través de algún equipo interno, generar estos procesos, digamos, de macheo, de vinculación, que no son siempre demasiado sencillos, porque estamos hablando de culturas muy distintas. La de una empresa grande, mediana o grande, que tiene que cuidar a sus clientes, que tiene que cuidar su salud financiera, que tiene que cuidar su día a día, y donde en general la mayoría de sus equipos están enfocados en el día a día. Y por otro lado, una startup, que es una empresa chiquitita, que tiene comunicaciones fluidas, que está buscando oportunidades todo el tiempo. Entonces, esos macheos no siempre son automáticos, requieren de facilitadores, requieren de trabajo exclusivamente orientado no solamente a la transferencia de la tecnología, sino también orientado a ecualizar, a alinear culturas muy diferentes. También tenemos laboratorios de innovación, que son procesos más con mayor seguimiento, donde ahí se busca, a través de un desafío, encontrar una solución, y esa solución, en ese proceso participan tanto una empresa que lo motoriza, como otras empresas que acompañan en ese proceso, aportando conocimiento y posibles soluciones. Así que bueno, esos son distintos modelos que tenemos de innovación, donde el conocimiento viene de afuera hacia adentro, y también tenemos los modelos de innovación abierta, donde el conocimiento va de adentro hacia afuera, y eso es cómo aprovecha, como decía antes, la empresa, activos subaprovechados, es decir, desarrollos que no han logrado llegar al mercado. Y para eso lo puede hacer a través de licencias. Si el proyecto ya está desarrollado, licencia el producto, o licencia, o la idea la protege y la lleva adelante a través de un tercero. Genera acuerdos de joint venture, donde uno puede
producir y el otro comercializar. Distintas formas de combinación que aprovechen el trabajo que se ha hecho hasta ese momento. Acá vemos el gráfico de innovación abierta, donde se ven los procesos outside in, de afuera hacia adentro, y se ven los procesos inside out. Y también tenemos procesos mixtos, donde hay interacciones de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, y también interacciones horizontales, como vamos a ver en algunos de los casos que vamos a mostrar hoy. Ventajas de la innovación abierta. Bueno, la innovación abierta tiene múltiples ventajas. Por un lado, quien abre su empresa al conocimiento externo tiene la posibilidad de hacerse de un conocimiento y de recursos que de otra manera, y también de experiencias, que de otra manera sería inaccesible, sería muy difícil poder desarrollarlo internamente. Por otro lado, hay una reducción de riesgos, se comparten los riesgos. Al trabajar con otro, los riesgos están compartidos, tanto desde el punto de vista de los tiempos de desarrollo, como también de la posibilidad de repartir los costos, dividir la carga de los desarrollos, y también, en el caso de que fracase, dividir la carga de lo que se ha invertido. Aceleración, otro aspecto, otra ventaja es que es muy probable que se llegue al mercado mucho más rápido que haciéndolo solo, ¿no? Los socios se pueden vincular y colaborar no solamente en los desarrollos, sino en el lanzamiento. Tener mayor cantidad de ideas, mayor stock de propuestas que muchas de ellas no van a llegar a nada o no van a llegar a un desarrollo, pero que pueden quedar ahí reservadas para nuevos desarrollos. Y tener la experiencia de colaboración con partner, lo cual implica una modificación importante en los aspectos culturales, ¿no? Aparece una cultura más abierta, una cultura más atenta, una cultura no solamente de cooptación de conocimiento, sino de co-desarrollo de ese conocimiento. Y eso es un tipo de cultura que después va a redundar en nuevas innovaciones. Ahora, no todas son flores en este proceso, también hay barreras, también hay problemas, también hay dificultades. Cuando uno hace una innovación interna, tiene el control de todo el proceso. Cuando uno trabaja con otros socios, bueno, ese control se comparte, es necesario compartirlo. Hay que dirimir claramente los problemas de propiedad intelectual de movida, es decir, cómo se va a repartir la apropiación de aquello que se haga de manera conjunta. Eso tiene que estar claro en un contrato inicial de confidencialidad, porque van a compartir conocimiento, y también en ese contrato se tiene que anticipar de qué manera se van a repartir los beneficios de esa colaboración. Uno depende de los socios, de los partners, es decir, al no tener control sobre todo y depender del otro, se abre una ventana de riesgo que es que el otro, bueno, no cumpla en las expectativas que uno tiene sobre eso. Después, puede haber conflicto de intereses, en el sentido de que en el proceso de desarrollo, así como uno tiene a veces conflictos internos en la empresa, donde un área plantea una cosa y otro otra, o un socio plantea una cosa y otro otra en relación a tiempos o en dónde invertir más los recursos. En el caso de un vínculo con otros socios, también se le suma la diversidad, y al sumarse la diversidad se suma también diferencias o posibles diferencias de objetivos y de prioridades. En algunos casos está todo bien al principio, pero después, a medida que va avanzando, aparecen oportunidades nuevas de una empresa y, bueno, le quita el foco al desarrollo. Entonces eso puede generar
conflictos. Y después, como cualquier proceso donde participan otros, se requiere gerenciar, se requiere administrar ese proceso, para lo cual es necesario que la empresa dedique recursos internos a ese proceso. Es decir, gente que tal vez la tiene ocupada para el día a día va a tener que dedicarle tiempo a poder trabajar con un tercero. Bueno, vamos a meternos en algunos casos. Por un lado tenemos casos vinculados a hackatones, como decíamos antes. Acá le voy a ceder unos segundos, unos minutitos la palabra a Juan, porque son casos con los cuales él ha tenido, digamos, un trabajo directo. Y son 3 casos. Eso iba a decir, no, no con este trabajo directo, pero sí contar que dentro de los dispositivos que menciona Adrián, si miramos la innovación como un embudo, en la parte más abierta, donde estoy buscando a ver qué onda, qué nuevas ideas, qué nuevos talentos, qué nuevas tecnologías puedo vincular con algo que me interese en nuestra empresa, bueno, esto sería de lo más abierto de lo abierto, por decir así. Concretamente, fíjense lo que hay en pantalla. El Instituto Balseiro es un organismo de ciencia y tecnología, pero las organizaciones que se vinculan son, en este caso, YPF e INVAP. Un detalle no menor, quienes se vinculan son de la fundación de YPF y de la fundación del INVAP. Casi, casi que está en el bordecito de algo que se hace por responsabilidad social empresarial, más que desde el core de innovación de las organizaciones. ¿Qué sucede en estos encuentros? Bueno, hay talento fluyendo. En estos son becarios que están financiados por la Fundación de YPF que visitan el INVAP y el Balseiro. ¿Qué queda de ahí? Bueno, eventualmente, en un futuro para nada cercano, algo de ese talento lo puedo captar en las organizaciones o estimulo la formación de un talento que me va a servir en mi organización. Volvemos a decir, dentro de de las estrategias de innovación abierta, esto es a largo plazo y en un embudo muy amplio donde después lo que va a surgir de ahí no es para nada algo de lo que pueda capturar valor rápido y directo, sino más bien abierto a la serendipia de la innovación. Y esto es interesante para mencionarlo porque es parte de lo que las organizaciones hacen. A la vez que están buscando proyectos que puedan sacar al mercado mañana, también están jugando en el largo plazo en jugadas muy abiertas. Por ahí, Adrián, esta descripción de esta actividad un poco cierra ahí. Perfecto. Buenísimo, Juan. Seguimos entonces. Bueno, vamos a ver casos de innovación abierta con desafíos. ¿Qué características tienen los casos de innovación abierta impulsadas por desafíos? Bueno, por un lado, el concepto de desafío nace de metodologías de innovación donde lo que se busca es modificar la idea del problema, de la queja, el problema como una fotografía estática, para convertir ese problema en un proceso dinámico, un proceso que en el tiempo tiene que ser modificado. Inclusive, para más profundización, hay una consultora que implementó en una empresa que se llama Procter & Gamble, una empresa grande de consumo masivo, una metodología para el trabajo de innovación por desafíos, que estamos en eso, muchas veces la utilizamos, que es cuando se formulan los problemas, en vez de decir, bueno, tengo un problema en producción, tengo un problema en mantenimiento, tengo este problema con los vendedores, etcétera. Se utiliza, digamos, las palabras "cómo podríamos", ¿no? Es una metodología. Entonces, "cómo podríamos" ya anticipa la búsqueda de una solución. En vez de fotografiar el problema, el "cómo podríamos" nos anticipa una búsqueda de solución. Pero bueno, no me quiero adelantar. La innovación abierta impulsada por desafíos está basada en metodologías problema-solución, es decir, metodologías
donde hay que detectar un problema y hay un proceso a través del cual tiene que llegar a la implementación de una solución y a la posibilidad de medir en el tiempo el efecto de esa solución. Para eso tenemos que identificar un objetivo, una oportunidad, que puede ser una ineficiencia operativa, puede ser un objetivo estratégico, una tendencia emergente, algún tema, digamos, que nosotros notamos, o más de un tema, después priorizaremos. Y lo que tenemos que intentar es que el desafío tenga algún impacto importante en el negocio. Después buscamos definir el desafío, que es lo que decíamos antes, cómo podríamos, por ejemplo, implementar un proceso de mantenimiento predictivo, o cómo podríamos implementar algún tipo de solución que me permita hacer consultas permanentes acerca de los productos que tengo en stock. O cómo podríamos mejorar o anticiparnos en el proceso de prospección al tipo de demandas que pueden tener nuestros clientes. Es decir, lo definimos o los definimos. Como se trata también de un proceso de innovación abierta, frente a esos desafíos buscamos quiénes pueden aportar solución. Y ahí buscamos empresas que tengan cierta especificidad en las tecnologías que puedan llegar a traernos las soluciones y que también tengan cierto alineamiento con la cultura de nuestra empresa y con la escala de nuestra empresa, ¿no? Si yo tengo una pyme y tengo que resolver, por ejemplo, un tema de mantenimiento predictivo, bueno, no voy a buscar a Accenture, que sé que tiene tecnologías para resolver eso, pero que me cobra $500.000 la primera reunión para poder charlar acerca del tema. Entonces, busco alinear cultura y alinear escala, además de un proveedor de tecnología. Después se evalúan las soluciones que van surgiendo, todo eso es un proceso interactivo, se integran las soluciones a las capacidades que tiene la empresa, porque a veces la empresa ya tiene sistemas, ya tiene, por ejemplo, parte de sus máquinas, su equipamiento sensorizado, o ya tiene un equipo de desarrollo de producto, o tiene un contrato con una empresa que le provee servicios de infraestructura en la nube. O sea, la idea es integrarlo a lo que ya tiene la empresa, y luego se conforma una hoja de ruta de implementación donde se establecen los pasos, los indicadores, los tiempos para llevar adelante eso, y después se acuerda con la otra parte el proceso de ejecución. ¿Qué requerimientos tienen que tener los desafíos que se proponen? Cuando uno propone un desafío en este tipo de proyectos, la idea es que el alcance del desafío sea limitado, que no sea una abstracción, que no sea, bueno, voy a cambiar, voy a convertir mi empresa en una empresa innovadora. No, tiene que ser algo bien, bien, bien concreto, que se pueda resolver en un periodo de tiempo también concreto. Y si ese periodo de tiempo es un periodo de tiempo relativamente alcanzable, mejor. Uno puede decir, bueno, voy a hacerlo en los próximos 10 años. Bueno, en un contexto donde todo cambia año por año, los procesos demasiado largos pueden tener el riesgo de que cuando lo tenga implementado ya sea una tecnología caduca. Así que en lo posible uno busca desafíos que tengan un alcance concreto en un tiempo razonable. Que sea accionable para la empresa, es decir, que esté alineado con las capacidades y los recursos de la organización, que no quiera hacer más de lo que puedo con las cosas que tengo, sino que pueda movilizar esos recursos, que combinado con el aporte de afuera me pueda permitir generar algún tipo de cambio. Que sea específico, de manera tal de que a todos les quede claro qué es lo que tienen que hacer, o sea, cuál es el problema a solucionar y por dónde va a ir la solución.
Esto es importante, que los desafíos estén conectados con la estrategia. No es lo mismo cuando mi estrategia es poder, por ejemplo, optimizar costos, porque estoy operando en un mercado donde compito con empresas de alta productividad y compito por mercados, eh, por porciones incrementales del mercado y necesito optimizar sí o sí costos. Y esa es una estrategia y la empresa está alineada a eso. Entonces, es importante ahí que los desafíos estén orientados a eso. Y ahí puede ser un desafío de optimización de ruta logística, porque me va a bajar los costos, o un desafío de optimización de procesos de producción, porque me va a bajar los costos, o un desafío de optimización de procesos administrativos, porque me va a bajar los costos. O sea, cualquier desafío que esté alineado con esa estrategia que tiene la empresa va a tener un impacto mucho más importante que si me meto en un desafío que puede ser, no sé, por ejemplo, diseñar un prototipo de un producto nuevo que todavía no voy a implementar porque la empresa en este momento está orientada, o su estrategia está orientada a optimización de procesos y bajar costos. Y después, lo que buscan estos procesos es conseguir resultados. Los resultados tienen que ser concretos, los resultados tienen que tener tienen que tener responsables, tienen que saberse quién los puede llevar adelante. Entonces, cuando nosotros nos metemos en un proyecto de estas características, por ejemplo, a diferencia de los hackatones, que son ideas, muchas de las cuales no se llevan adelante o que quedan en el camino, pero nos nutren y nos permiten compartir. En este caso, los proyectos de desafío son proyectos con un grado de tangibilidad, de búsqueda, de concreción alto. Y eso tiene, además de resultados concretos en lo que estamos buscando, en el objetivo, en la tecnología nueva que estamos implementando, tiene resultados en la cultura organizacional de la empresa. Estos procesos tienen como objetivo poder llevar adelante procesos primarios, como puede ser el objetivo tangible, como decíamos antes, por ejemplo, implementar un sistema de mantenimiento predictivo o implementar eh, una optimización de la hoja de ruta de mi flota, pero también tienen procesos secundarios o procesos complementarios que van de la mano de esos, que es modificar la cultura organizacional, orientándola a una cultura de cambio, una cultura centrada en el cliente, una cultura ágil. Nosotros utilizamos metodologías, utilizamos dispositivos. Uno es se llama Dispositivo de Innovación y Transformación, que lo desarrollamos con una colega, que tiene 9 pasos, pero básicamente lo que tienen son muchas metodologías, muchas herramientas de trabajo colaborativo para poder hacer ágil los procesos que llevan adelante que se llevan adelante con los desafíos. Bueno, hecha esta introducción, nos metemos en los casos. Traigo este caso porque fue el primero que hice y ya lleva muchos años. Esto se hizo en el año 2001, 2002, ya van 20 años, y fue realmente interesante. Fue disparado por un proyecto que ustedes, para los más, los que tienen más edad, en el año 2000, en la Argentina se produjo una crisis, una de las tantas, ¿no? Pero esa fue grande, con 5 presidentes, una economía que cayó abruptamente, bueno. Pero al poco tiempo, en el año 2002, 2003, 2004, las empresas empezaron a recuperar, tenían mucha capacidad ociosa, empezaron a recuperarse. Y en este caso en particular fueron
dos empresas que nos convocaron para llevar adelante este proyecto, que estaban justamente en las dos puntas de la cadena de valor de la industria mueblera. Por un lado, en una punta estaba el gran comercializador de este sector, que era Easy, una empresa que comercializaba el 16% de los muebles que se venden en Argentina, con cerca de 50 locales en todo el país. Por otro lado, estaban las empresas que se dedicaban a la implantación de bosques, de bosques sustentables. En Argentina, en el mundo, se venía modificando la producción mueblera, sustituyendo las maderas de bosques nativos, que son bosques que requieren muchos años, 100 años, más de 100 años para que las maderas los árboles se puedan desarrollar o se puedan generar y se estaban sustituyendo por bosques de árboles con maderas más sustentables porque tenían capacidad de renovación de 8 años, 10 años, como el caso del pino, el sauce, el eucaliptus, etc. Bueno, en este caso lo que se buscaba era, por un lado, en el caso de la empresa comercializadora de Easy, tenían dos objetivos. Por un lado, sustituirlas y poder sustituir la materia prima por productos sustentables. Y por otro lado, hacer un esfuerzo por tratar de seducir al consumidor con ese tipo de productos, porque el consumidor local no estaba acostumbrado o sea, veía este tipo de maderas, de productos hechos con estas maderas como de baja calidad. Y por lo tanto se requería generarle mucho valor al proceso para que el consumidor pudiera modificar su percepción. Y por otro lado, del lado de las empresas forestales, bueno, ellos necesitaban también agregar valor porque ellos utilizaban la mayor cantidad de esta madera eh, para celulosa, para papel de celulosa, y eso aporta muy poco trabajo. Entonces, buscaban eso. Armamos un programa que, como se dice acá, participaron más de 50 empresas de toda la cadena, o sea, Easy era una punta, pero atrás de Easy venían productores de muebles, secaderos de madera, proveedores de accesorios, estudios de diseño, agencias públicas como el INTI, el INTA, que tenían mucha experiencia en el trabajo con este sector. El objetivo, el desafío era producir productos de muy buena calidad, de buena factura de diseño, que pudieran ser seductores y modificar, seductores de nuevos consumidores y modificar las percepciones de consumo de los consumidores. Y se desarrollaron sobre esa base más de 20 productos. El proyecto incluyó, por un lado, plantear los desafíos claramente, y si decía, bueno, nosotros necesitamos estas tipologías de productos, necesitamos que los productos se entreguen de esta manera porque así se venden en las góndolas, necesitamos apuntar a un perfil determinado de consumidor. Del otro lado decían, bueno, nosotros tenemos esta madera, las entregamos de esta forma, si las secamos son más resistentes, si no las secamos menos. En el medio estaban los productores de muebles que decían, nosotros tenemos esta tecnología, la podemos hacer este tipo de muebles, y además estaban los estudios de diseño que trabajaban en manera conjunta con todos estos actores de la cadena. Bueno, se empezaron a hacer los muebles y finalmente se presentó eso con una marca propia de Easy en sus revistas, en sus publicaciones. Duró 5 años el proyecto, o sea, el proyecto se fue replicando, inicialmente la primera parte duró 1 año y luego se fue replicando con otro tipo de productos, con otro tipo de muebles. Y después más adelante se discontinuó por una política, entró Sodimac en la Argentina y la empresa decidió
comoditizar su propuesta y bajar, digamos, las líneas de trabajo que tenían sobre proyectos de valor agregado. Pero en el medio, digamos, surgieron todos estos resultados, digamos. Más de 20 productos, una marca propia de muebles distinguidos o muebles con diseño de parte de ISI, y la participación, digamos, de todos estos actores que les quedó, digamos, luego de este proyecto una cantidad de conocimiento para seguir implementando nuevos desarrollos. Estos son casos vinculados al sector de agroalimentos y agroturismo. Este fue un proyecto donde se trabajó con 15 empresas productores de vino de la provincia de Chubut, en un momento donde no había vino en la provincia o recién arrancaba. Durante 6 meses se trabajó con ese grupo y también con el sector público, porque el desafío era poder armar a futuro distintas rutas del vino en una provincia que no tenía ese producto eh, ni como desarrollo productivo ni como producto turístico. Bueno, se plantearon los desafíos, como decía antes, la metodología siempre es la misma. El desafío en este caso era tener distintas rutas a lo largo de la provincia que pudieran ser utilizadas por turistas, tener un grupo que planteara distintos tipos de servicios en cada una de sus bodegas que fueran complementarias. Entonces se trabajaba en distintos niveles. Por un lado, en el nivel de la empresa, que eran los procesos de innovación que tenía que hacer la empresa para poder adaptar su oferta, que no era solamente productiva, sino agroturística, a la demanda que podía tener un turista. No es solamente ir, llevarse la botella de vino, sino visitar la chacra, degustar, etc. Y otro tipo de ofertas, otro tipo de servicios. Entonces, se trabajaba primero con desafíos propios de la empresa, luego con desafíos de clúster, con los desafíos del grupo, de los productores, sobre todo aquellos que compartían territorio. Entonces estaban los de la zona de la meseta de Chubut, o los de la zona del valle, o de las zonas de la cordillera, y bueno, como se sabía que el recorrido podía ir por ahí, bueno, qué servicios complementarios se podían hacer. Y después a un tercer nivel, que era a un nivel público-privado, territorio, porque ahí el sector público tenía que hacer inversiones en infraestructura, en señalización, en promoción turística, etc. Entonces, estos proyectos, lo que se arma finalmente es una hoja de ruta. En este caso en particular, en esa hoja de ruta aparece la implementación que se tiene que hacer a nivel de la empresa, a nivel del clúster y a nivel de todo el conglomerado de empresas vinculados con el sector público para promover estas rutas. Acá vemos los talleres con los productores, tirando ideas en estos 3 niveles, siempre el nivel de empresa, a nivel del clúster y a nivel del territorio. También participaba el sector público en los talleres. Algunos de los resultados fueron el plan estratégico, donde está la hoja de ruta de implementación, y después algunas propuestas para el sector público de señalización, para el sector privado de marcas comunes, folletos comunes, servicios que cada uno tenía que ir llevando adelante, la posibilidad de armar una gobernanza también común para que pudieran orientar todas sus actividades y pudieran hacer el seguimiento a través de una asociación civil o a través de algún tipo de alianza que les permitiera conducir ese proceso. Algo parecido hicimos en Misiones con el té. La Argentina es un productor de té, es el principal exportador de té de América Latina, aunque su nivel de consumo es más bajo que de otros países, pero es el principal exportador. ¿Alguien está levantando la mano, puede ser o no?
Yo, Perdón. Sí. Adrián, te hago una consulta. En el caso que presentaste de Easy, por ejemplo, era muy claro que bueno, era digamos, un trabajo de desafíos pensado también desde una empresa. En estos casos del vino y del té, por ejemplo, el desafío, la necesidad de poder hacer este trabajo, este desafío, ¿lo propuso el clúster, lo propuso digamos, el sector público o cómo fue que se No, armó, digamos, esa necesidad? ¿Cómo surgió esa no. necesidad para poder generar el desafío? Se había armado un grupo de productores. Los productores fueron los que motorizaron eso. Pidieron algo de financiamiento al sector público. Básicamente el financiamiento tenía que ver con contratarnos a los consultores, porque el resto se lo cargaban ellos. Eh, Ellos tenían ya bastante avanzada, mira, ellos venían de trabajar, hay una historia de los grupos del INTA, que son facilitadores territoriales, que han trabajado en muchos grupos, armado muchos grupos. En este caso también, la prehistoria tenía que ver con eso, con que estos productores se habían vinculado al INTA, en general por problemas tecnológicos, pero después el INTA trabaja de manera grupal, entonces a medida que va pasando el tiempo, se arma el grupo. En un momento el grupo quiere pegar un salto y entonces decide ahí necesitan tener un consultor. Así como buscaron un consultor especialista, un enólogo, que lo trajeron de Mendoza. En este caso buscaron un consultor que los ayudara, un grupo de consultores, éramos dos, que los ayudara en todo lo que tenía que ver con los desafíos vinculados a convertir sus proyectos productivos en proyectos agroturísticos y armar una ruta conjunta. Pero surgió de ellos. Ese era el tema general. Después aparecieron cantidad de desafíos en los talleres, desafíos propios. Como mencionaba, qué tipo de servicios van a dar. En algunos casos son servicios productivos más gastronómicos, restaurantes, en otros con degustación, en otros con eventos, en otros con alojamiento. Cómo complementar eso y también qué oferta común se puede lograr entre todos. Pero el disparador en este caso fue de los productores. Los productores eran un grupo. Ahora hay cantidad, bueno, Trevelin fue elegida, tiene una indicación geográfica de vino, o sea, debe haber como 15 bodegas solo en Trevelin. Es un producto que está muy difundido en toda la provincia, pero el disparador fueron los productores en este caso. En el caso de Misiones, no. En el caso de Misiones, fue distinto porque Misiones es una provincia que existe el té, hay té. Lo que pasa, y está muy industrializado el té. Y en este caso, la industrialización del té tiene que ver con que el 95% se exporta. Sobre todo se exporta a Estados Unidos para hacer té frío, envasado de té frío. Pero históricamente Argentina exportaba a otros destinos, exportaba a Inglaterra, exportaba a Chile, que es un gran consumidor de té, y exportaba té enrulado, se llama, no en saquitos. Y es un té de gran calidad, pero eso se había perdido, se perdió en la Guerra de Malvinas porque se cerraron los mercados británicos y chilenos. Bueno, un grupo de productores provenientes en muchos casos de la industria, que se habían abierto a la industria y que tenían sus propias chacras de té, se juntaron. Y en este caso, quien promovió el juntarse fue esa chica que se ve en la foto, que es la directora de té y yerba de la provincia. Ella trabajaba juntándolos, básicamente,
tratando de limar las perezas. Como se sabe, armar un grupo es muy complejo, sobre todo si todos tienen los mismos productos. Al principio se peleaban mucho entre ellos, pero bueno, lograron llegar a un punto de cierto trabajo conjunto, y en un momento necesitaban también poder contratar consultorías como para armar una propuesta agroturística, porque la escala de estas chacras no permite que la propuesta sea solamente productiva. Un producto solo no alcanza. El producto es un producto de té de especialidad, té gourmet. Es el único lugar donde se produce en la Argentina. Los blends de té surgen de pequeños elaboradores que consumen el té de misión. Ahí participaron 12 empresas, 12. También se trabajó a nivel de innovaciones de las empresas, por ejemplo, temas vinculados a cómo muchos tienen mentalidad productora y había que reconvertirla en una mentalidad de servicios, temas de packaging, temas de identidad, temas de servicios, temas de infraestructura de las chacras, que no estaban preparadas para que pase público por ahí en algunos casos, temas de ecualizar la oferta, o sea, que no sea que sea complementaria, diversa, pero al mismo tiempo que desde el punto de vista del servicio no tenga algo espectacular y algo que es una porquería. Después, a nivel de los clústeres, porque el tour, digamos, tiene distintas locaciones, distintas localidades, también se trabajó a nivel del grupo. Y a nivel del territorio participaron 5 intendentes, que son los que participan donde hay chacras. También se hizo un trabajo intenso, ahí duró 6 meses. Se hizo todo el plan estratégico con las ideas que ellos plantearon. Entre ellas se organiza una Expo Té, que es nacional, para promover eh, desarrollo de una biblioteca científica del té, vínculo con las universidades para que las universidades promuevan investigaciones sobre el té, sobre las propiedades saludables y nutricionales del té, vínculos con el sector eh, turístico, hoteles, remises, alojamientos, para poder instalar la Expo Té y para poder instalar los tours de té hacia ahí, vínculos con las escuelas de sommelier de té, que enseñan a sus alumnos, le enseñan cómo usar el té chino y no el té argentino. Entonces, bueno, vínculos, visitas a las chacras, a escuelas de sommelier. En fin, el trabajo de capacitación a la Casa de Misiones que está en Buenos Aires para que promueva estos té. Bueno, un plan a 3 años se armó. Y también se armó todo un proceso acá vemos algunos talleres con los productores también. ¿Qué ideas ves? Acá lo que decíamos, el CP que hay acá es cómo podríamos eh, comunicar mejor las propiedades del té, cómo podríamos articular con actores claves, cuáles son esos actores claves, se arma un mapa de actores. Bueno, se trabaja con esas herramientas. Luego se formulan, acá aparece una captura de lo que fue el plan estratégico, buenas prácticas de gestión conjunta, gobernanza del tour de té, indicadores, medios de verificación. El plan es bien concreto, a 2 años, a 6 meses se hace todo eso. Y también, como se trataba de un producto común, se desarrolló, trabajamos con un estudio externo, se desarrolló la marca, el Tour del Té, para que ellos la apliquen, y también ellos aplicaron la indicación geográfica. Se desarrolló la marca de la indicación geográfica, que dice que, bueno, en Misiones y en Corrientes hay un té argentino, y esa marca, a partir de ese momento, se le aplica a todos los productos de té que se producen en la Argentina. Vamos a rubros tecnologías. Este es un proyecto que también se trabajó a nivel de empresa y de clúster. Este fue un proyecto que nos convocó el Ministerio de Ciencia y Tecnología cuando existía, hace unos
4 años. El proyecto tenía como objetivo desarrollar capacidades, metodologías de innovación ágil en un grupo de empresas distribuidas en todo el territorio, que eran las pymes que el ministerio había seleccionado como pymes que venían trabajando en procesos de innovación en distintos grupos. Eran 9 grupos. Esos grupos tenían afinidad por temática. Uno era de innovación urbana, otro era servicios tecnológicos para energía y minería, otro de movilidad sustentable, otro de transformación digital, otro para la cadena de valor aeroespacial, otro materiales avanzados. Ahí se ven las empresas también y las personas que participaban, que eran los dueños en general. Y sí, me están faltando. Uno era de biotecnología, otro era de productos para la salud, eh, digamos, de tomógrafos hasta eh, electrocardiogramas, y uno era de biotecnología y otro de farma. El trabajo, bueno, era un trabajo arduo porque eran muchas empresas y eran todas empresas dispersas por el territorio de distintas partes del país, así que trabajamos con herramientas virtuales de co-creación. Acá se ven algunos tipos de herramientas con las que nosotros laburamos. Trabajamos con árboles de problemas, trabajamos con mapas de tendencias, trabajamos con mapas de benchmark, con mapas de actores, con mapas de flujos de valor. Bueno, distintos tipos de herramientas, como decíamos antes, es el dispositivo de innovación y transformación, el DIT, que nosotros armamos, tiene más de 50 herramientas, nos permite trabajar de forma ágil con cada grupo. Ahí se plantearon desafíos por grupo, por cada uno de los grupos. Ahí no se trabajó mucho a nivel de la empresa, eran muchas empresas. Los desafíos eran a nivel del grupo y a nivel de toda la red, de las 45 empresas. Acá están algunos de los desafíos. Por ejemplo, en el caso del grupo de innovación urbana, querían armar una plataforma, un laboratorio de innovación urbana que pudiera materializarse y mostrarse en distintos lugares para poder generar en usuarios, en empresas, diferentes, para sensibilizar básicamente acerca de distintas tecnologías, distintas formas de consumo, eh, que permitieran generar lo que se llaman smart cities o ciudades inteligentes en los municipios. Bueno, acá la problemática que atiende, es una ficha, digamos, de desafío y solución. ¿Cómo podríamos posicionarnos y provocar la demanda de los municipios de soluciones para ciudades inteligentes? Por ejemplo, para luminarias inteligentes. Entonces, como el principal cliente de ellos eran los municipios, se planteó el desarrollo de un kit que funcionara en una especie de laboratorio móvil que pudiera ir a los municipios y hacer una demo de todas las soluciones que ellos tenían como grupo para una ciudad inteligente. Después en la ficha poníamos el tiempo de implementación, los recursos que se necesitaban, el modelo de gobernanza. Acá hay otra vinculada a electromovilidad. El tema de electromovilidad, un tema en ese momento muy vigente. Estaba por salir la ley de electromovilidad. Participaron en los talleres quienes estaban trabajando en la ley de electromovilidad. Participaron distintos eslabones de la cadena de valor, había una minera de litio, una empresa de fabricante de válvula que se estaba reconvirtiendo porque veía que se iba a caer, una empresa fabricante de válvula que tenía una unidad de I+D para desarrollo de baterías de litio, una empresa Corradir, que es la que desarrolla autos eléctricos, y trajimos distintos especialistas y la idea era
cómo articular esa cadena. El proyecto era cómo articular, porque había muchas partes dispersas y se buscaba cómo articular las vinculaciones. Se planteó una plataforma específica de vinculación con empresas del sector de electromovilidad. Acá se ven, digamos, distintas referencias de un benchmark que habíamos desarrollado con ellos. Y acá está la planificación, ¿no? Bien, los componentes, las actividades, la descripción de las actividades, los indicadores, bueno, quién lo lleva adelante. Bueno, así este fue un proyecto de 18 meses. Manufactura. Este es un proyecto que se hizo con 5 empresas industriales de la provincia de Misiones, de distintos perfiles. Participaron 5 empresas, son pymes, digamos, de la escala de ustedes, industriales de distintos sectores, una empresa que tiene un sistema de reciclado, de recolección de aceite vegetal usado y conversión en biocombustible. Entonces, ahí esa empresa tenía un problema de logística, de cómo tener un kit de recolección y un sistema de seguimiento de la recolección, porque la recolección es compleja, tienen que recolectar en restaurantes, tienen que recolectar en casas particulares, tienen que en empresas de catering, etc. Una empresa que trabaja para el sector de la construcción, que convierte el acerrín que desperdicia o que sale como scrap de los aserraderos y a través de un proceso de mineralización lo convierte en ladrillos mineralizados, sustentables. Una empresa que está haciendo estaciones de YPF con ese sistema, está exportando a 3 países, una empresa importante, digamos. 2 empresas del sector de alimentos, de ultracongelados, y una empresa agroindustrial. Y ahí se trabajó bien sobre la empresa, no tanto no había clúster, digamos, sino que se trabajó sobre la empresa. Acá vemos algunas de las herramientas, por ejemplo, para la empresa de aceite vegetal usado, hacemos un árbol de problemas, buscamos causas de los problemas y tratamos de encontrar el desafío. En el caso de esta empresa, el desafío era poder, como ellos quieren escalar, no solo al resto de la provincia, sino al resto del país, el desafío de ellos era que necesitaban un sistema que integrara el sistema informático con un sistema de gestión de flota para la parte logística, que era la traba para ser escalable. Entonces, porque los bioreactores que tenían para convertir el aceite en combustible tenían capacidad ociosa, tenían para poder crecer. Bueno, se planteó el desafío, le buscamos 3 empresas, los vinculamos con 3 empresas, una local que les integraba todo el sistema informático, una también local que les propuso una solución de IoT, que es poner sensores en cada tambor para que ellos supieran de manera remota en qué momento los tambores estaban llenos. Y una empresa que provee una plataforma de logística para gestionar mejor la logística y que tiene un marketplace de logística que le permite utilizar a veces camiones vacíos que van a la vuelta y bajar los costos, digamos, de logística, que era una de las trabas de la empresa. En este caso, que es la empresa de ladrillo, que se llama Simacon, lo que hicimos es analizar todo el flujo del proceso con ellos, vimos dónde estaban sus problemas y finalmente el problema ellos lo tenían en la parte de comercialización. Ellos vendían muy bien en venta consultiva, o sea, le venden al departamento de infraestructura de YPF, le venden a técnicos, le venden muy bien a técnicos. Es un producto que tiene muchos elementos técnicos en la venta, porque hay que hacer cálculos de cuántos ladrillos se tienen que utilizar, las ventajas en sustentabilidad que tiene ese ladrillo y cuánto se van a ahorrar en energía cuando esté implementada la obra.
Es decir, es una venta muy, muy técnica y ellos tenían una propuesta de una empresa que es la mayor empresa de Latinoamérica de corralones para vender sus productos en los corralones y no tenían capacidad para poder poner un equipo no sabían cómo vender en corralones. Entonces se trabajó sobre eso, varios talleres para ver cómo podía hacerse ese proceso de comercialización a través de corralones. Y bueno, llegamos a un punto donde la solución buscada era poder tener un agente de inteligencia artificial que pudiera interactuar con cualquier persona que fuera un corralón, leyera un QR en el pallet de ellos y a través de un chatbot con un sistema un asistente virtual atrás pudiera interactuar con la persona en virtud de que se podía entrenar con toda la documentación que ellos tenían. Y eso además le servía como asistente para la venta consultiva. Buscamos una empresa que les proveyera eso, encontramos esa empresa, hicimos el match con ellos, en este momento lo están implementando. Acá está la hoja de ruta, esto porque es un proyecto de este año, ¿no? Eh, eh, acá está la hoja de ruta donde ellos está un poquito graficada, después nosotros la bajamos a programa, pero donde están los costos, están los KPIs. Este es un programa que empezó a principios del año pasado a partir de un pedido de la Cámara Argentina de Comercio, que nos pidió qué podíamos hacer para acelerar el proceso de adopción de soluciones de inteligencia artificial en las pymes de la Cámara de Comercio. La Cámara Argentina de Comercio junto con la UIA, son las dos cámaras más grandes que hay empresarias del país. La UIA es industria y la Cámara Argentina de Comercio es retail y servicios. Primero lo que hicimos, la idea era hacer un programa de innovación abierta, es decir, poder tener, por un lado, un grupo de empresas proveedoras de soluciones de inteligencia artificial y por otro lado, del otro lado, a quienes estaban buscando implementar esas soluciones y en el medio nosotros armamos un proyecto de consultoría exploratoria que permitiera acelerar los procesos de adopción, porque las empresas pymes tenían interés, nosotros lo detectamos porque organizamos un primer webinario, se presentaron 1.500 empresas. Y las preguntas que nosotros recogimos en ese webinario daban cuenta de interés y desconocimiento, las dos cosas. Entonces, trabajando con las empresas pymes y juntamos más o menos 10 empresas implementadoras de distinta escala, desde IBM y Microsoft a empresas, digamos, locales, que no solo implementan soluciones en una escala más apropiada para la pyme, sino que también implementan distintas tecnologías. Buscamos empresas que ofrecieran dashboard, tableros, digamos, de control a través de datos, empresas que ofrecieran la inteligencia artificial tradicional, es decir, analíticas o analítica predictiva, empresas que ofrecieran inteligencia artificial generativa a través de asistentes virtuales o agentes, empresas que ofrecieran computer vision, es decir, distintas tecnologías de inteligencia artificial. Formamos una especie de grupo de empresas proveedoras, las fidelizamos y armamos un modelo de consultoría breve, exploratoria, que lo que permite es sentarse con la pyme, hacer una consultoría muy breve, exploratoria, en el sentido de, bueno, dónde hay oportunidades, dónde hay desafíos que podrían ser implementados con soluciones de inteligencia artificial, básicamente en dos grupos: optimización de procesos, dos grupos de desafío: optimización de procesos y mejora de la experiencia del cliente. Y a partir de esa exploración le entregamos a la empresa
un, un diagnóstico de madurez digital, en qué etapa está de la madurez digital, una hoja de ruta de la implementación de la solución, y lo vinculamos con la implementadora, y los acompañamos en ese match. Y buscamos que, que el proveedor de la solución, que lo puede implementar, cuando digo implementar no es, es un desarrollo, ¿no? En inteligencia artificial es un desarrollo, no es solamente compro un software, sino que tienen que desarrollar juntos. Nosotros acompañamos ese proceso de desarrollo conjunto y de implementación, verificando de nuevo los KPIs, verificando el cumplimiento de los objetivos. Y esto se empezó a llevar adelante. Esta es una empresa metalmecánica que tiene 180, 150, 180 empleados de la provincia de Buenos Aires. Es una empresa que se dedica a producir eh, herramientas de corte. Tienen, como todas las pymes, empezamos el proceso de exploración de esta consultoría en 3 talleres, uno trabajando con el equipo. No lo dividimos en equipos, sino en procesos de negocio. El proceso de negocio de producción, el proceso de negocio comercial y los procesos de negocio, digamos, de apoyo, que son los administrativos. Trabajamos en un taller con el equipo de producción, aparecieron varios desafíos, en este caso necesidades de mantenimiento predictivo, desafíos vinculados a mitigar fallos en la cadena de producción por errores humanos, problemas de capacitación de los vendedores técnicos que les transmiten, que les tiran preguntas porque no están bien capacitados y entonces el área de producción tiene que dejar de producir y responderles. Problemas vinculados a la trazabilidad de los elementos de seguridad industrial. Bueno, distintas problemáticas. En el equipo comercial también relevamos problemáticas. Es una empresa que tiene 30.000 productos, tiene que catalogar 30.000 productos, tiene dificultades para catalogar eso, entonces cómo se podría optimizar y automatizar el proceso de carga de los productos. Una parte de sus productos los vende a través de Mercado Libre, cómo podrían agilizar el proceso de carga de productos por Mercado Libre, porque tienen de los 30.000, 4.000 productos en Mercado Libre y por lo tanto están perdiendo ventas por un tema de un embudo en la automatización de ese proceso. Eh, Tienen alta rotación en el equipo de venta y como hay alta rotación en el equipo de venta, los vendedores que entran hay que entrenarlos como para que conozcan todos los productos, les lleva 1 año y después se van, entonces ahí cómo podrían tener un asistente virtual que permita que los vendedores consulten todo el tiempo y les respondan acerca de las consultas que tienen sus clientes. Y después, en los equipos, bueno, también problemas a nivel de logística, que entregan en direcciones que no corresponden o en horarios que los clientes no están, entonces cómo pueden optimizar las hojas de ruta de su flota para las entregas, evitando ese tipo de cosas. Después temas que tienen que ver con la comunicación interna y después en el equipo de administración temas también de optimización de procesos, por ejemplo, en en la comparación de los extractos bancarios con los sistemas que tienen, que todo eso es manual, o cómo podrían optimizar las consultas que tienen en el área de recursos humanos, que son siempre por mail o con presencia de la gente, y que eso les quita mucho, mucho tiempo. Bueno, más o menos nosotros acá después lo que hicimos nosotros en el primer taller, que fue un taller inductivo, un taller de presentar el proyecto y contar la metodología y introducirlos a los temas de inteligencia artificial.
habilitamos un QR, pegamos QRs en toda la empresa para que ellos, y habilitamos una plataforma para que subieran desafíos. Entonces ellos con el celular sacaban el QR e iban poniendo de manera anónima problemas y desafíos. Relevamos casi 30 desafíos de esa manera, y en los talleres relevamos otro tanto, y luego lo que hicimos es priorizar cuáles de esos desafíos eso lo hacemos con la dirección de la empresa, cuáles de esos desafíos se iban a llevar adelante. Al mismo tiempo relevamos los sistemas, relevamos el tipo de datos que tienen, cómo los tienen, la infraestructura, y con eso hacemos el diagnóstico de madurez digital. Y bueno, estamos en esa etapa. Ahora estamos en la etapa eh, de armar un taller de co-creación de prototipos, de soluciones a nivel conceptual, donde sirve también para enseñarles a ellos a utilizar herramientas como el ChatGPT o Veo o cualquier herramienta generativa que les permita a ellos modelar una solución, armar una presentación de la solución, sentir que están participando en la solución, lo cual permite que cuando se implementa la solución no les caiga un ovni, sino que ellos han sido parte, porque han planteado el problema, han sido partícipes del prototipo de la solución, y en la implementación el proceso de adopción es mucho más sencillo y más ágil, como lo que buscábamos y lo que nos planteaba la Cámara Argentina de Comercio, cómo acelerar el proceso de adopción. Bueno, un camino es que participen todos. Desde el punto cero es que vayan participando todos en el desafío, que vayan participando todos en el proceso de co-creación de la solución, y luego cuando viene el equipo técnico que lo lleva adelante, bueno, interactúa con gente que ya está muy sensibilizada con el tema, sabe de qué estamos hablando, y lo que le va a traer es una solución que obviamente no es igual a nivel de concepto, y que va a traer sus dificultades a la hora de implementarlo, pero que va a permitir que el proceso de adopción sea más rápido. En el caso, por ejemplo, de esta empresa, intentaron 2 veces instalar un CRM y fue rechazado por la gente, no lo pudieron hacer. Y eso es un caso típico, re típico en las empresas, que la gente rechaza nuevas tecnologías porque les implica retrabajo, les implica, a veces tienen temores. Bueno, un temor que había acá de la dirección de la empresa era que la gente no iba a plantear desafíos porque tenía temor a que la inteligencia artificial los echara. Entonces se trabajó mucho en eso, que lo que buscábamos eran desafíos que a ellos les hicieran la vida más complicada, o sea, cómo sacarse de encima los trabajos que detestaban, y no los trabajos que ellos le ponían horas, digamos, de atención. Entonces, eso aflojó las barreras como eh, para poder trabajar con ellos. Sí, no hay una pregunta. Adrián, la pregunta es mía. En realidad es para preguntar a las empresas en función de los modelos que fuiste contando, cómo la ven. Y nada, en los últimos fuiste a cadenas bien cercanas, metalmecánica, etcétera, y a soluciones que tienen incorporación de tecnologías, inteligencia artificial, etcétera, que son más mainstream, por decirlo así. Entonces, un poco Sí. para pasar a la parte, nada, de iniciativas concretas que nos podamos imaginar vinculadas al GAP. Perfecto. Isabel, Hola, buen día, ¿cómo andas? Hola, Juan Pablo, Hola, ¿cómo Isa. andas? buen día. ¿Todo bien? Te tengo que llamar, ya te voy a llamar, tener paciencia. Yo me tengo que ir en unos minutos, pero bueno, gracias Adrián por la presentación interesante. Me resonó mucho más lo último que comentaste, quizás por lo que me toca vivir. Yo te quería hacer una pregunta. Pues nosotros estamos transitando un momento medio complejo dentro de la empresa, y esto que decís de la resistencia aparece, pero bueno, un poco se impone, ¿no? Pero si, por ejemplo, vos detectás que estás teniendo un problema con cómo vendés, ¿vos podés encarar un proceso de innovación en eso, en el proceso de venta, o en el, digamos, solamente, o tenés que encarar sí o sí todo?
Te lo No, pregunto porque, perdóname, te hago un comentario. Vos estabas hablando recién de una pyme de ciento y pico de personas. Nosotros somos una pyme de 40, eh, donde, bueno, yo personalmente ando a cuatro manos con todo y todos estamos más o menos igual. Entonces yo veía el plan que vos presentabas, donde decía 2 meses, 2 meses, 2 meses, 2 meses. Yo hice una cuenta rápida, dije, bueno, tenés que estar un año y por ahí un año no te alcanza, o sea, no tenés ese tiempo para. ¿Me explico? Entonces me preguntaba si es viable encarar un pedacito de todo el lío que uno tiene o sí tenés que ir por la totalidad y ahí es donde vas a ir acomodando. bárbaro. Ese gráfico que vos viste fue el que nosotros eh, pensamos inicialmente. Después eso se achicó. Por ejemplo, en este proyecto, nosotros en un mes estamos terminando todo el relevamiento y el próximo mes arrancamos con la implementación, o sea que ya se achicó. Y Mm, después hay otra empresa que hace hornos, una empresa santafesina que hace hornos industriales para el sector de panadería, también metalmecánica, que ella nos llamó directamente para decirnos, mira, nosotros no queremos hacer una consultoría de toda la empresa, nosotros necesitamos una solución que esté en el área de postventa porque tenemos muchas consultas técnicas en el área postventa y necesitamos resolver algún tipo de automatización de ese proceso y descargarle el trabajo a los vendedores que responden consultas de postventa. Y ahí eso se hizo el relevamiento de ese área, 15 días, y después empezamos con la implementación. En este caso, la empresa pidió hacer un relevamiento de todas las áreas. Había pedido inicialmente que fuera de ventas solamente y, eh, me convocaron a una reunión con varios otros gerentes donde yo presenté la propuesta para trabajar con ventas y los otros gerentes empezaron, no, no, pero yo tengo un problema con eso. No, y ahí tuvimos que cambiar la propuesta y decir, bueno, vamos a relevar todo porque hay demanda. Pero en otros casos no. Es solamente, a veces es solamente un proceso. No, no se necesita todo. Lo que sí se necesita es una metodología donde vos decís ventas, bueno, nos juntamos con el equipo de ventas, hacemos un taller con el equipo de ventas, relevamos problemas, nos sentamos a priorizar esos problemas, ideamos cuál puede ser a nivel conceptual y eso te lleva con toda la furia un mes. Y después ok, entras a implementar. bueno, bueno, sí, además yo mientras te escuchaba y lo miraba pensaba que esto es como todo, vos tocas un punto y en verdad el punto te dispara para muchos lados, porque un proceso de venta te dispara para un montón de lugares, Sí, pero si ¿no? vos concretás algo, que Ujú, eso es importante, que antes de que se dispare y se abra el árbol, concretes algo y concretás una solución, vos ya tenés ahí adentro un espacio de resistencia resuelto, porque se ok, concretó, lo vieron, y esa gente vos la llevás luego a otras áreas para que cuenten su experiencia también y eso va generando otro clima interno basado no en contar, sino basado en cosas concretas. Para nosotros es fundamental concretar, sí, 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 estoy de acuerdo. porque si no concretás es un debate de café, digamos. Entonces, ¿quién tiene razón? Nadie. Si lo concretás, y ahí hay un poco la inteligencia, tanto del equipo de la dirección como de la consultoría, para decir, bueno, la solución que tenemos que implementar es una solución que dentro de todas las que hay tenga un costo-beneficio rápido. O sea, donde el costo no sea tan alto y el beneficio sea tangible y yo pueda mostrarle al resto de la empresa los beneficios que hay y eso te va a disparar otras demandas. Bárbaro. Bárbaro, muchas gracias, ¿eh? No, por favor. Mónica, te veo con ganas de decir algo.
Yo creo que hay que dar como pasitos cortitos y seguros, ¿no? O sea, lo que hablábamos de llegar a resultados de a pedacitos. Eh, y bueno, y el otro tema es ir como convenciendo a la gente de que ese es el mejor camino y también pidiendo devolución, porque a veces yo tengo algunas, o sea, algunas, digamos, diferencias con tal vez gente me dice, bueno, pero esa es la forma en que vos lo ves, tal vez no todos tenemos que verlo de la misma forma, y bueno, también hay que tener el tema este de la escucha, ¿no? Para ir como nada, mejorando, ya sea procesos o innovando en determinadas cosas. Pero, pero bueno, eh, no sé si aplica un Sí, poco a lo también, que comentabas recién. también una de las cosas que recogimos es que, o que solemos recoger, que a veces la mirada externa, la del consultor, no es solamente para impulsar, o sea, la empresa tal vez tiene las capacidades, pero es una mirada que valida discusiones internas, dirime y afirma, digamos. Entonces, no es lo mismo que dos áreas estén discutiendo si este es un problema, si no es un problema, si lo llevan, que discutirlo y que haya alguien que no está dentro del conflicto, no es parte del conflicto y pueda encauzar esa discusión en un camino más, más propositivo, más positivo en ese sentido. Y traigo esto por el comentario que hubo en ambos casos de las resistencias internas. Luis. Hola, hola, buenos días, Adrián. Muchas gracias por la charla, de verdad muy constructiva, al menos desde mi punto de vista. Quiero hacerte una pregunta. Estoy como en una disyuntiva en tu charla y en un momento mencionabas que los desafíos deben estar alineados con las capacidades y recursos de la organización y al mismo tiempo mencionas ahorita que es fundamental concretar las alternativas, o sea, las iniciativas hay que concretarlas rápidamente, ¿no? Entonces, yo siempre he estado en una disyuntiva en cuanto al cambio y la velocidad en la que evolucionan estas tecnologías versus la resiliencia, versus la capacidad de adaptación de nuestras organizaciones a esas implementaciones, ¿no? ¿Cómo manejan ustedes esos temas? Que no lo vi de pronto tan claro en la metodología que implementaste en los tableros. Sí, a ver, eso depende del estadio. Los casos que conté son casos de primeras implementaciones. En las primeras implementaciones aparecen muchas de las cosas que se mencionaron acá, desconfianza, resistencia. Entonces, la necesidad de lograr resultados concretos en un tiempo que no sea demasiado prolongado es fundamental porque el largo plazo no va a llegar nunca en esos casos. Ahora, una vez que vos implementás, la implementación conlleva cambio e incorporación de nuevas capacidades. Cuando generaste metodologías, la gente trabajó con vos, o sea, ya al final de esa implementación, aunque no sea muy larga, hay nuevas capacidades en el equipo. Sobre esas nuevas capacidades te podés plantear desafíos más importantes. Entonces, tal vez lo que me faltó agregar es esa secuencia de qué sucede una vez que salís de esas primeras implementaciones. Entonces ahí hay una diferencia que apunta a esto que vos decís. En las primeras implementaciones es muy importante generar consensos, romper un poco las resistencias, y esas resistencias no se rompen a palazos, sino que se rompen haciendo participar a las personas y mostrando resultados concretos, y requieren resultados que no sean
tan a largo plazo, porque en el largo plazo perdiste esa batalla. Ahora, Ok. una vez que ya implementaste algo, bueno, tenés la confianza de que se implementó, tenés nuevas capacidades, la gente adoptó metodologías, participó de procesos de planteo de desafíos, participó de procesos, digamos, de análisis de problemas, participó de co-creación prototipo, ya conoce eso, se puede plantear proyectos más ambiciosos y más, si se quiere, más sistémicos en la empresa, y vas a tener no vas a tener garantizado el éxito, pero vas a tener ya un consenso interno o equipos que has detectado que te van a apoyar mucho más proclives que el día cero, digamos, el día que arrancás. Entonces, Buenísimo. eso te agradezco la pregunta y me dio pie para poder comentar. O sea, en este Adrián, contexto tú planteas es mejor plantear un MVP o un Exactamente. concepto. Sí, vos siempre en estos procesos manejás dos tiempos y manejás dos tipos de operación. Una operación que está enfocada en el producto, en el resultado, y otro tipo de operación que está enfocada en ganar consensos. Y esas operaciones de ganar consensos no siempre están 100% alineadas con el ganar el producto. Bueno, vamos a hacer un taller de esto. Bueno, tal vez el taller de hacer el prototipo no sea un taller que el resultado va a ser exactamente el prototipo, pero es un taller, es una actividad de ganar consenso. Y esa es tan importante como la otra, porque a la otra si no, no llegas. Ok, Adrián, muchas Adrián, gracias. Estuvo buenísima la tecnología que trajimos, ¿eh? Bueno, la abortó la gente porque la gente no quería, la gente dijo que era muy complicado. Al final no sabes si era la tecnología o era la gente. Entonces, esos dos tiempos en los procesos de innovación los tenés que manejar todo el tiempo. Y esas dos actividades todo el tiempo. Actividades alineadas con el objetivo directo y actividades alineadas con la generación de consensos internos. Buenísimo. Adrián, si querés mostrar la maquinaria de cómo funciona, si tenés, vos tenías unas diapos de cómo funciona un hub o algo de eso, podemos cerrar conceptualmente con eso también. Buenísimo. Mientras Adrián pone la diapo, ahí me quedé pensando en que no solamente es generar consenso, ¿no? Uno genera confianza también con todo el área de trabajo, con los diferentes equipos, sobre todo cuando hay resistencias y demás, que es lo que comúnmente sucede, sobre todo en materia de transformación digital y de innovación y demás. Me parece que generar confianza también entre los grupos de trabajo y los equipos es clave, ¿no? Para poder avanzar. Y lo otro es, en el último caso, me parece que uno de los puntos más importantes o que me llamó más la atención es la interacción entre distintos grupos, ¿no? Cuando se arma un QR y se pueden presentar distintas problemáticas de distintas áreas de trabajo, porque quizás el área de ventas no ve los mismos problemas que ve la gerencia o que lo ve, digamos, marketing o que lo ve producción. Entonces, ahí es donde también esos desafíos se hacen más interesantes porque empezás a ver distintas problemáticas con distintas soluciones, ¿no? Y me parece que eso es parte de... Bueno, esa iniciativa del QR era porque la dirección nos pidió armáramos algo que permitiera superar la barrera de los gerentes. Porque los Claro. gerentes le filtraban los problemas. Porque los problemas, en definitiva, bueno, ellos tienen que dar cuenta de las soluciones y a veces. Entonces, Pero es una manera de encontrar soluciones diferentes claro, a problemáticas tal que por cual. ahí existen y no las terminás de canalizar, tal cual. Sí. Y no hay que tenerle miedo, digamos, estas cosas para nada, porque al principio hay cierta aversión de que la gente, bueno, va a hacer catarsis o se va a quejar. La verdad que nosotros no solemos encontrar eso, solemos encontrar eh, que le estás ofreciendo a gente que sabe lo que está haciendo y es la que tiene los problemas diariamente, le estás ofreciendo un canal eh, que va a ser escuchado, que va a ser compartido, a través del cual puede contar algo que tal vez todos saben, pero que se va tapando
a veces con las capas gerenciales que hay en la empresa. Está bueno lo que mencionaba Fernanda, porque sí, es así. Ahí Luis levantó la mano también. Perdona, Adrián, es que cada comentario me surge una nueva pregunta. Eh, otro reto importante es cuando uno habla con algunas compañías, su direccionamiento estratégico hace planes de transformación digital y uno ve el horizonte que son varios años. Uno dice, bueno, ¿qué tan flexible y qué tan adaptable a los cambios puede ser un plan cuando ya toma tanto tiempo, ¿no? Nadie se imaginó alguien haciendo un plan estratégico de transformación digital por allá a mediados de 2022, que el 30 de noviembre de ese mismo año era un punto de inflexión tan importante en la adopción de tecnologías. Entonces, ¿cómo plantearlo en ese punto de vista, en ese horizonte de tiempo? A ver, los planes, las hojas de ruta son, no pueden estar escritos en piedra, son cartas de intención en contextos que son tan cambiantes. Ahí me parece es clave el rol de la empresa, de la gerencia de la empresa, de la alta gerencia, de la dirección, poder tener la capacidad para adaptarse y realinear esos planes, ya sea en un contexto de cambio tecnológico, como puede ser también un cambio de contexto de las condiciones de mercado y del modelo de negocio. Un plan estratégico hoy en día, no sé, 3 años, ustedes están en el sector de petróleo, nada, hay una guerra en Medio Oriente. Nadie sabe cuánto va a ser el barril de petróleo dentro de un mes, dentro de 2 meses. Y eso te condiciona cualquier inversión, cualquier tipo de proyecto a largo plazo. Entonces, hoy día los planes son esos, son hojas de ruta que nos orientan, pero no pueden ser Biblias, no pueden ser procesos, digamos, esculpidos en el mármol, porque no te sirve, no vas a llevarlo a buen puerto. De ahí la idea de que la cultura ágil no es solamente hacer algo, juntarse una vez por semana, una vez por día, sino que tiene que ver todo el tiempo con adaptarse al contexto, con poder adaptarse al contexto. En organizaciones grandes es más complejo, por eso es la dirección la que puede decir, bueno, ahora vamos para acá, ahora no, esto se baja, este, esto es lo que se prioriza, y ahí tenemos que tener el resultado, digamos, de estas intervenciones es poder tener organizaciones más flexibles, organizaciones que no los asuste esta situación de que, bueno, puede cambiar la tecnología, vamos a tener que cambiar, ¿qué va a ser? Adrián, ahí si me permitís, justo estamos en el cierre, dejarla picando para el mes que viene, porque el mes que viene, justo lo que nos va a ocupar es algo que salió votado en la jornada anterior, que tiene que ver con la norma ISO de innovación, la 56000, en la que vos te especializaste, que podemos combinar, digamos, la maquinaria de un centro de innovación, de un hub de innovación, con la 56000 y ya meternos en el cómo se hace, digamos, un poco para meternos en cómo lo podríamos llevar a escala empresa y eventualmente también a escala conjunto de empresas si hubiera disposición para innovar colaborativamente. Perfecto, buenísimo. Lo dejamos entonces para la próxima. Buenísimo. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Bueno, Juan, no sé si querés. Ah, Luis, sí, decí. No, dar las gracias a Adrián, muy claro. A ustedes. Muchas gracias.
Bueno, excelente. Pasos a seguir entonces. Primero digerir, ¿no? Esto que nos compartió Adrián hoy tiene muchísima riqueza de aplicación. O sea, vimos casos concretos, no es algo que sucede en Silicon Valley, es algo que sucede a la vuelta de la esquina y con formatos muy tangibles y muy a la mano. La jornada que viene ya deberíamos pasar a un paso de decisión. Las herramientas que se van a contar, esto solo para mencionarlo, hay una especie de debate de si es normatizable la innovación o no, etcétera. Yo zanjaría ese debate diciendo, si no tenés procedimientos y no le das agenda a la innovación no sucede. Y en eso aporta mucho valor lo que va a compartir Adrián la jornada que viene, que tiene que ver con la ISO 56000. Eh, Después vemos qué de eso se toma, qué no, etcétera. No es que sí o sí hay que tomar manuales completos, pero siempre conviene tener algunas rutinas o algunos procedimientos instalados, porque si no el día a día nos come en las empresas. Dicho eso, esa es la escala, si se quiere, empresa, pero después está lo que contó Adrián hoy, cómo funciona cuando se juntan conjuntos de empresas, que es otra posibilidad que también tenemos muy a la mano, porque estamos en un conjunto de empresas en este mismo momento. Entonces, eventualmente, en la próxima jornada, en esos dos registros, ¿cómo lo llevo a escala empresa? ¿Cómo lo llevo a conjunto de empresas? Y nos ocupamos de eso y vemos que surge en términos de acciones, de accionables, por decirlo así, de acciones concretas que podamos impulsar. Perfecto, Juan, muy claro. Bueno, muchísimas gracias. Estamos justo en el tiempo van a ser las 11, así que no sé si quedó alguna consulta más. Adrián, no sé si... No, no, de mi parte todo Bueno. bien. Ana, No, no mucho más. Agradecerles a todos por haberse sumado. Ahí, Mariela, ya tomamos el contacto para sumarte a los distintos medios de difusión. Agradecerles también, Juan Pablo, Adrián, siempre es un placer compartir estos espacios con ustedes. Y nos vemos el próximo encuentro, el cuarto encuentro. Vamos a estar difundiendo junto con la minuta y con el videíto de esta grabación. Vamos a estar enviando la fecha del próximo encuentro y a su vez vamos a volver a enviar un recordatorio para que nos respondan el autodiagnóstico de innovación que compartimos las veces pasadas, ¿sí? Así que nada, saludarlos y no mucho más. Gracias a todos por Una participar. cosita, el sí, Moni. autodiagnóstico, ¿vos lo mandaste por WhatsApp? No, Porque lo no, mandamos por correo, pero te lo paso por WhatsApp, Moni. Ahora te paso el link. no, pues estaba tratando de ubicarlo y no, no lo encontré, pero No bueno, te preocupes, lo listo, compartimos ahora te lo comparto ahora el link por WhatsApp. Así te queda. dale, 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 Les mandamos bárbaro. las invitaciones también de lo que anunciamos Excelente. temprano, así que listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias.